Este video corresponde a la materia Máquinas y Equipos de quinto primera, en donde continuamos con el tema de pulverizadoras. Existen dos tipos de pulverizadoras, las que son de mochila y las hidráulicas que requieren el accionado de un tractor. En este video vamos a hablar particularmente de los equipos de mochila, como lo pueden ver en las imágenes, y seguramente que pudieron observarla en la escuela porque se utiliza mucho y quizá pudieron realizar alguna práctica. Para comenzar la clase les voy a leer esta frase que yo recuadré, que es sumamente importante y no se la tienen que olvidar. El éxito de la aplicación implica, además del equipo de mochila, una buena preparación del operador. ¿Por qué digo esto? Bueno, dado que la mochila es transportada y operada directamente por la persona, el riesgo a la exposición de sustancias es muy alto. Es más alto que si uno está manejando un tractor que tiene una pulverizadora. Bueno, entonces es importante recalcar que necesitamos utilizar los elementos de protección personal. Acá lo voy a marcar. Esta ecuación, si se quiere, que la vimos en el video pasado, en donde definíamos el riesgo. El riesgo estaba dado por la toxicidad de la sustancia que voy a pulverizar y la exposición o tiempo de exposición que tiene el operador frente a esa sustancia. Bueno, debido a que la mochila la lleva el operador, la exposición es más cercana. ¿Sí? Por eso es importante que uno utilice correctamente los elementos de protección. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. En primera instancia vamos a ver los equipos de protección personal que se necesita para evitar la exposición por vía dermal. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que había distintas vías por las cuales las sustancias podían ingresar a nuestro sistema. Y una de esas era la piel. Entonces tenemos acá distintos elementos que se requieren para que no ingrese la sustancia en la piel. Tenemos gorro, traje impermeable completo, ¿sí? Que tenga mangas largas y pantalón, guantes y botas de caña alta. Las botas de caña alta son cerca de las rodillas. Y acá tenemos dos imágenes en la cual muestra ¿qué es lo que no tiene que pasar? Miren esta persona que está en short o jotas, o sea, todo mal, manga corta, short o jotas, ¿sí? La piel que está expuesta en este operador es muy amplia, entonces tiene altas chances de poder exponerse a la sustancia tóxica. Y acá a la derecha tenemos cómo debería ser el equipo que utiliza el operador a la hora de utilizar la pulverizadora. Ven los guantes, el equipo blanco completo. Bueno, no se le ven las botas, pero debería tener unas botas. Y bueno, el gorro que está incluido en el traje. Acá tenemos equipo de protección para evitar la vía respiratoria, ¿sí? La exposición a la vía respiratoria. Recuerden que esas son las que ingresan por la nariz, ¿sí? Y acá tenemos las mascarillas con doble filtro, ¿sí? Acá son 3 ejemplos de mascarilla. Acá tenemos a nuestro maestro de sección Julio, que tiene puesta su mascarilla. Y tenemos otra imagen sacada de un libro en donde muestra el traje completo y la mascarilla puesta. Medidas para evitar la ingesta de productos plaguicidas, ¿sí? Uno creería que esto no hace falta decirlo, pero sí hace falta. No llevar objetos a la boca, ¿sí? Piensen que si uno toca, ¿sí?, el producto sin guantes, después inconscientemente se lleva la mano a la boca y lo ingiere, ¿sí? Nunca comer o beber durante una aplicación, lógico, porque uno toca la comida, toca la sustancia, ¿sí? Entonces termina ingiriendo. Lavar las manos y cuerpo después de una aplicación, por las dudas de que haya quedado algún resto en el cuerpo. Nunca guardar los plaguicidas en envases de refrescos o similares. Nunca lo voy a poner en una botella, que se puede equivocar, se pueden confundir, que sea una botella de agua o alguna sustancia que ustedes puedan tomar, ¿sí? Acá tenemos, ven, miren, está guardando el producto
primero es una jarra, ¿no? Entonces uno tiene que usar una jarra solamente para este tipo de trabajo, ¿sí? Y lo está colocando en una botella. Una persona que no sabe qué es lo que tiene, viene, toma o simplemente lo toca y ya se puede exponer a la ingesta del producto. Acá tenemos para la protección ocular, ¿sí? Los más comunes son estos dos, que es las antiparras y los protectores faciales completos, ¿sí? Estos son los más comunes, pero también depende de cómo venga el equipo completo para pulverizar, ¿sí? Porque como ven acá en esta imagen, el equipo viene con una máscara facial completa que está unida a la mascarilla. Antes de hablar de preparación del equipo, me gustaría recalcar que todos los elementos de protección que acabo de mostrarles se utilizan para tareas en general, ¿sí? No son cosas particulares para pulverizadora, sino que son elementos de protección que necesita una persona cuando va a realizar determinado trabajo, ¿sí? Muchos se pueden repetir, como por ejemplo, vimos el traje y las antiparras, ¿sí? Más que nada las antiparras, uno puede asociarlo a pulverizadora, pero también, por ejemplo, a una desmalezadora. Cuando en la escuela uno corta el pasto con una motoguadaña, es necesario que tenga una antiparra, porque de ese modo uno puede evitar que se le vaya una basura a los ojos o también una piedra, ¿sí? Entonces, quiero que les queden claro que los elementos de protección que vemos no son particularmente de esto, ¿sí? Pero sí se requieren, ¿sí? Cuando uno va a utilizar una pulverizadora. Ahora vamos a hablar particularmente de la preparación del equipo, en donde yo recalqué esta frase. Fallas en la aplicación y mantenimiento del equipo generan baja efectividad del producto y, consecuentemente, reinfecciones en los cultivos que aumentan los gastos de producción. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando el equipo está sucio o roto, ¿sí? Esto es, no tiene el mantenimiento adecuado, lo que pasa es que el producto que yo estoy aplicando no funciona, no es efectivo, ¿sí? Entonces, obviamente no va a cumplir con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cuando uno tira un plaguicida, quiere evitar todo tipo de enfermedades, ¿sí? En los cultivos. Entonces, como lo apliqué mal, ¿sí? Porque el equipo funcionaba mal, ¿sí? El producto no va a ser efectivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Primero, pierdo mis cultivos, ¿sí? Probablemente se pierdan los cultivos, puede ser que se pierda la mitad, pero van a aparecer reinfecciones. ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer? Otra vez pulverizar mi producto. Entonces, por eso aumentan los gastos de producción, porque yo voy a tener que aplicar 2 veces el mismo producto, ¿sí? Gasto producto, gasto tiempo y pierdo cultivo. Entonces, el equipo pulverizador debe estar en buenas condiciones de mantenimiento, sin fallas o deterioro de sus componentes y perfectamente calibrado. Ahora vamos a ver un poco cómo está compuesta una mochila pulverizadora. Tenemos la lanza, ¿sí? La lanza es esto, ¿sí? Donde va a salir el producto. El pico está acá, ¿sí? El pico tiene una boquilla en donde va a venir el líquido y se van a formar las gotas que van a ser pulverizadas. Filtros, ¿sí? Los filtros, como todo filtro, lo que hace es impedir, ¿sí? Que partículas puedan tapar el pico, ensuciarlo, ¿sí? Y contaminar el producto. Manguera, la manguera es por donde sale el líquido, ¿sí? Como cualquier manguera. Y después tenemos una bomba, ¿sí? Que lo que hace es darle presión, ¿sí? Al líquido que sale. Y tenemos por acá el gatillo, que uno va a apretar el gatillo para que el líquido salga por la lanza. Empezamos por el tanque. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el tanque es el lugar en donde yo deposito los líquidos que voy a pulverizar, ¿sí?
están compuestos por plástico o fibra de vidrio. La idea es que el material del que está compuesto el tanque sea anticorrosivo para que no reaccione con las sustancias que voy a pulverizar. La capacidad de acá yo puse de 15 a 20 litros, ¿sí? Es en las mochilas, pero puede haber pulverizadoras que son un poco más pequeñas. Siempre depende de la superficie a la que yo voy a pulverizar. En la escuela, por ejemplo, tenemos una de 5 litros y una de 10 litros que no corresponde a estas descripciones, pero generalmente tiene entre 15 y 20 litros. Porque piensen también que esta es un equipo que uno tiene que cargar en la espalda. Por lo tanto, tiene que poder trabajar bastantes horas y dentro de todo cómodo, ¿sí? No puedo cargar 50 litros, ¿sí? Porque no podría trabajar mucho tiempo, ¿sí? Así que bueno, generalmente tienen entre 15 y 20 litros. Otra cosa que tienen las mochilas es que generalmente tienen boca ancha. ¿Por qué tienen boca ancha? Porque yo necesito evitar cualquier tipo de derrame, ¿sí? Porque pierdo producto y porque además puedo contaminar, ¿sí? Deben estar limpios de residuos químicos y de elementos que puedan obstruir el paso hacia las boquillas y hacia el pico, que no pueda tapar el pico por alguna sustancia que se pueda meter acá. Bien, acá algo importante a recalcar, que yo lo puse, es que cuando uno termina, ¿sí?, de aplicar el producto, lo que tiene que hacer es un triple lavado, ¿sí?, con agua. Lavo 3 veces la mochila para tratar de quitar todo el producto que utilicé, ¿sí? Y después lo que se hace es, se deja con 1/3 de agua, ¿sí?, un poco, no necesariamente tiene que ser exacto 1/3, pero sí es importante que la mochila quede con agua, porque si le quedó algún polvo, muchas veces los plaguicidas que utilizamos vienen en polvo, entonces si quedó algún polvo en la mochila, después eso me va a contaminar la próxima sustancia que voy a utilizar para pulverizar. Entonces es importante que uno lo deje con agua para que con el movimiento, ¿sí?, ese polvo se mezcle con el agua y después ese agua es retirada, digamos. Ahora continuamos con los filtros. Como todo filtro, lo que hace este accesorio es evitar que la sustancia que voy a pulverizar se contamine y además que se tapen los picos, porque si el pico se llegara a tapar, lo que hace es que la efectividad del pulverizado cambia, porque cambia el volumen que estoy pulverizando y la forma en la que lo estoy pulverizando. Y ahí es donde entran las boquillas. ¿Qué es lo que tiene la boquilla? La boquilla está en el pico y es el lugar en donde se generan las gotas, ¿sí?, que van a ser pulverizadas. Hay distintos tipos de boquillas y eso es lo que genera cómo va a ser mi patrón, ¿sí?, de aspersión. Y acá tenemos una imagen de cómo está compuesto el pico, ¿sí? Tenemos la rosca, después tenemos, bueno, la boquilla, acá, el cuerpo, todo esto contiene el pico de la lanza, ¿sí? Bueno, y esto es un filtro, ¿sí? Obviamente que el filtro tiene que estar antes de que salga por el pico el líquido que viene de la lanza. Muy importante, ¿sí?, para recalcar. Si un pico llega a estar tapado, ¿sí?, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Que no tiene que hacerlo, ¿sí? Uno no puede soplar el pico con la boca, ¿sí?, porque no nos tenemos que olvidar que esta es una mochila que tiene una sustancia química que puede ser tóxica. Entonces uno no tiene que soplarlo porque obviamente eso es contacto, ¿sí?, contacto directo con el tóxico. Y otra cosa que no tiene que hacer, esta imagen quizá no se entiende mucho, pero es un clavo, ¿sí? El pico está tapado y lo que hago es ponerle un clavo para destaparlo. Esto tampoco se tiene que hacer. Ahí no tengo problemas de contaminación, pero lo que voy a hacer es romper el filtro, ¿sí? Entonces, lo mejor que uno puede hacer, lo correcto, sería utilizar un cepillo pequeño que siempre viene, ¿sí?, como accesorio de la pulverizadora, un cepillo en donde lo ponen el pico debajo del agua, lo cepillan y lo limpian, ¿sí? Esa es la forma correcta de destapar un pico, ¿sí? No con la boca ni tampoco con un clavo. Bueno, y acá tenemos distintos tipos de boquillas.
Las boquillas se diferencian en forma, en tipo y en tamaño de la gota que proyectan, ¿sí? Recuerden que el líquido viene por la lanza y es cuando llega a la boquilla que se transforma el líquido en gota para ser pulverizada. Entonces, de acuerdo al tipo de boquilla que tengan, ¿sí?, es el patrón, ¿sí?, de pulverizado que van a tener. Esto no se lo tienen que saber de memoria, yo simplemente se los muestro porque si ustedes utilizan una pulverizadora tienen que saber cuáles son los principios fundamentales, ¿sí? Hay 3 tipos de boquillas, los de abanico plano, los de cono hueco y los de cono lleno. El de abanico plano, a ver, una situación que ustedes se pueden imaginar es cuando utilizan una manguera y están regando las plantas, por ejemplo. Si ustedes ponen el dedo en la manguera, van a ver que se forma un abanico, ¿sí? Y eso lo hacen para que el chorro salga con más presión y a más distancia. Bueno, si no lo hicieron nunca, hagan la prueba, así van a tener una visión de cómo es un abanico plano. Pongan el dedo en la manguera y van a ver que se forma un abanico, ¿sí?, y que es plano, ¿sí? Bueno, y a su vez, bueno, este abanico plano tiene distintas formas, ¿sí?, de pulverizar. Bueno, ahí tiene, no sé, gran angular, ¿sí?, tienen amplio espectro. Lo que cambia acá es cómo va a ser el tamaño de la gota, ¿sí? Pero siempre forman un abanico. Después tenemos el cono hueco y el cono lleno. Acá vemos el cono hueco, ¿sí?, que el patrón de expresión viene así todo alrededor y en el medio no hay líquido pulverizado. Y en el cono lleno, obviamente que está todo el cono, ¿sí?, repleto de líquido pulverizado, ¿sí? Bueno, ¿a qué viene todo esto? La selección de la boquilla depende de qué es lo que yo voy a pulverizar, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, el abanico plano es principalmente utilizado para herbicidas y los conos para insecticidas y fungicidas. Esto tiene que ver por cómo atacan los insectos y cómo atacan los hongos o cómo atacan las malezas, ¿sí? Bueno, no atacan las malezas, pero sí intervienen en mis cultivos. Entonces, pensemos, si nosotros tenemos un insecto que está en mi cultivo, pero en un lugar de difícil acceso, lo importante es que ese líquido pulverizado llegue, ¿sí?, a las partes importantes de la planta. Bueno, y es por eso que los diseños de la boquilla están pensados de acuerdo a el tipo de producto que yo voy a pulverizar. Bien, vamos a la preparación de la mezcla. Hay ciertas consideraciones que uno tiene que tener, ¿sí?, cuando prepara la mezcla que va a pulverizar. Bueno, vamos a ver. Debido a que los equipos no tienen sistema de agitación, ustedes piensan que tengo una mochila en donde va a ir un líquido, ¿sí? No hay nada que está agitando, el único movimiento que puede tener el líquido es el mío cuando me estoy moviendo, ¿sí?, porque le tengo puesto una mochila, ¿sí?, pero no tiene un sistema de agitación como tienen otras pulverizadoras, ¿sí? Entonces es importante que cuando yo armo la mezcla, ¿sí?, tiene que tener un orden, ¿sí? Bueno, después otra cosa, chequear que los productos sean compatibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay productos que no se pueden mezclar juntos, ¿sí?, porque producen reacciones químicas que no son las que yo espero, ¿sí? Por eso es importante chequear que los productos sean compatibles. Preparar la mezcla en un lugar abierto, ¿sí? ¿Y por qué se dice eso? Porque muchas mezclas lo que hacen es liberar gases, ¿sí? Liberan gases al ambiente. Entonces, si yo respiro ese gas, me intoxico. Después, de espalda en dirección al viento, ¿sí? O sea, de espaldas al viento, obviamente, porque si el viento me viene de frente, ¿qué pasa? El producto libera gases y yo lo respiro, ¿sí?, con agua limpia y con jabón cerca. El jabón es un método, ¿sí?, de prevención, porque si uno se llega a contaminar, llega a tocar el líquido, ¿sí?, para evitar que tenga contacto con las manos o con los ojos, lo que se hace es se lava inmediatamente. Por eso es importante tener el jabón cerca. Y después, bueno, agua limpia para evitar, ¿sí?, cualquier tipo de contaminación con la sustancia o que se pueda tapar las boquillas. Bien, disponer de los instrumentos de medida y vaciado necesario, ¿sí?, jarros graduados, probetas, jeringas.
de uso exclusivo para dicho fin, ¿sí? Acá, primero, lo que quiere decir es, yo tengo que tener los instrumentos porque las sustancias se preparan con unas medidas particulares. Yo no puedo poner un poco de esto, un poco de aquello. No es algo que yo preparo al azar, sino que el líquido que voy a pulverizar tiene cantidades exactas, ¿sí? Entonces yo necesito medirlo exactamente. Por eso es necesario que uno tenga instrumentos graduados, ¿sí? Y después que sean exclusivos para eso. Yo no puedo usar una jarra, la jarra que preparo el jugo en mi casa, no la puedo usar para preparar una sustancia que voy a pulverizar porque es tóxica, ¿no? Eso es obvio, pero bueno, es importante que uno se los diga. Después, usar un contenedor, un balde o un jarro donde se va a colocar el agua y el producto. Es importante que el producto que voy a pulverizar yo lo prepare afuera, ¿sí? Lo preparo en una jarra y después lo voy a echar adentro de la mochila. Bien, entonces acá tenemos al final el paso a paso, ¿sí? Llenamos el tanque con la mitad de agua, ¿sí? Después preparo en una jarra todas las sustancias que voy a pulverizar, porque a veces no es un solo químico que he hecho, a veces son varios. Entonces yo los mezclo en una jarra y después lo agrego a la mochila, ¿sí? Y por último, completar el volumen total con agua, ¿no? Entonces agrego agua, después agrego la jarra con todos los químicos preparados, ¿sí? Todos mezclados, y por último llevo a volumen total, ¿sí? Con agua también. Después dice, si bien los productos líquidos pueden depositarse directamente en la mochila, ¿sí? Es recomendable preparar la mezcla afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que no todos los químicos son líquidos, ¿sí? Muchos son en polvo. Entonces es importante preparar el concentrado en una jarra y después, por último, llevarlo a la mochila. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el polvo puede depositarse en el fondo, entonces al no tener una agitación, ¿sí? El producto no va a estar bien preparado. Por eso es importante preparar todo en una jarra, revolverlo bien para que sea una muestra homogénea, ¿sí? Y después lo echo en la mochila. Acá tenemos una imagen en donde vemos a la persona colocando agua, llena la mochila hasta la mitad de agua, le pone, ven, acá tiene la jarra con el producto preparado, ¿sí? Por eso es importante, ven, que tenga la boca ancha de la mochila. Y por último lleva hasta volumen final con agua. Espero que no hayan llegado cansados a esta parte del video porque ya estoy terminando, ¿sí? En esta última parte vamos a ver características de una aplicación. Las características son tres. La primera es la presión. La presión es la fuerza con la que sale el líquido, ¿sí? Y está dada manualmente por el aplicador. ¿Por qué digo esto? Si ustedes recuerdan las partes de una mochila, ¿sí? Tenía una lanza y esa lanza tenía un gatillo. Entonces, de acuerdo a cómo yo aprieto el gatillo, es que el líquido va a salir con más o con menos presión. Lo importante de esto es que tienen que saber que la forma en la que yo aprieto el gatillo tiene que ser lo más regular posible, porque si yo aprieto más el gatillo, el líquido va a salir con más presión y va a salir más cantidad de líquido. Entonces, siempre tiene que ser la misma forma en la que lo aprieto, porque si yo aprieto un poco más en un lado y un poco menos en otro, el líquido que pulvericé va a ser distinto. Entonces, la efectividad del pulverizado cambia. Otra característica es el volumen, ¿sí? El volumen es la cantidad de líquido que pulvericé. Entonces, si yo aumento la presión, el volumen pulverizado aumenta. Y si yo disminuyo, el volumen va a disminuir también. Por eso es importante tener en cuenta cómo yo regulo el gatillo. Y por último, el tamaño de la gota, que también esto depende de la presión y del pico. ¿Por qué? ¿Por qué depende del pico? Porque de acuerdo a la boquilla que tenga este pico, ¿sí? El tamaño de la gota va a ser más chico o más grande, ¿sí? Eso depende de la boquilla. Y después de la presión, ¿por qué? Porque si yo, imagínense ustedes teniendo una manguera. Ustedes abren la canilla y la manguera sale un chorro de agua, ¿sí? Ustedes no hacen nada, sale el chorro. Eso sale a baja presión. Sin embargo, si yo pongo el dedo, ¿sí?
pongo el dedo en la mitad de la manguera, el chorro sale más fuerte, ¿sí? A más distancia. ¿Y qué pasa? Aumenta la presión y el tamaño de la gota disminuye, ¿sí? Entonces, si la presión aumenta, el tamaño de la gota disminuye, ¿sí? Como dice acá, una presión menor aumenta el tamaño de la gota, ¿sí? Reduce el desgaste del pico. Esto es porque como la fuerza con la que pasa por el pico, ¿sí?, es menor, el desgaste también es menor. Y el producto aplicado sufre menos deriva. Este es un concepto muy importante, el concepto de deriva. ¿Qué significa esto? La deriva es cómo afecta el viento al pulverizado, ¿sí? Porque, a ver, pensemos, si yo estoy pulverizando, ¿no? Si la gota es grande, si hay poco viento, sí, la gota va a caer en el lugar en donde yo estoy pulverizando. Pero ¿qué pasa? Si la gota es pequeña y hay mucho viento, ese pulverizado es como que se vuela, ¿sí? Y lo que pasa es que uno pierde la efectividad del pulverizado, porque la gota es como que se voló, ¿sí? No cae en el lugar que yo quiero que caiga. Entonces ese es el concepto a grandes rasgos de deriva, ¿sí? La deriva es la pérdida de producto, ¿sí?, debido al viento. Y bueno, lo que sigue acá es, bueno, para el caso, por ejemplo, dice, para el caso de insecticidas y fungicidas, donde se requiere una buena cobertura, en general se utilizan gotas finas a medianas, ¿sí? Esto recuerden, cómo afectan los insectos y cómo afectan los hongos. Si afectan en el en vez de la hoja, ¿sí?, el pulverizado tiene que ser con las gotas lo más pequeña posible, ¿sí?, para poder tratar de cubrir toda la planta. Si la gota es grande, ¿sí?, la gota cae sobre la hoja y después cae al suelo, ¿sí? Y eso no va a cubrir del todo a mi planta. Por eso, depende de qué es lo que yo estoy pulverizando, ¿sí?, que elijo la boquilla y además, bueno, eso me va a dar el tamaño de la gota. Por último, ¿sí?, como dice acá, a la hora de aplicar, ¿sí?, necesitamos tener en cuenta 3 cosas: la humedad, la temperatura y la velocidad del viento. La velocidad del viento depende por la deriva que acabo de explicar hace un ratito, ¿sí? Si hay viento, si hay mucho viento, yo no puedo aplicar mi producto porque se va a volar y el pulverizado no va a ser efectivo. ¿Qué pasa si la temperatura es alta? Si la temperatura es alta, mi líquido se va a evaporar. Entonces a mí no me sirve el pulverizado para nada porque se evaporó y se fue al medio ambiente. Y por último, la humedad. ¿Qué pasa? Si hay mucha humedad, el pulverizado se conserva más en la planta, ¿sí? Entonces lo que hace es que sea más efectivo la aplicación del producto. Si hay poca humedad, ¿sí?, si hay poca humedad y alta temperatura, el pulverizado no va a ser del todo efectivo. Y con eso terminamos la clase de hoy. Prepárense porque en el próximo video lo que vamos a ver es cálculos, para los fans de matemática, cálculos de preparación de producto. Hasta luego.